Dios te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez. Te doy la bienvenida una vez más a este espacio de reflexión pastoral. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la justicia divina y me gustaría que podamos ver el pasaje bíblico en Mateos capítulo 5, el verso 6, que habla acerca de las bienaventuranzas. Jesús dejó este mensaje poderoso que promete la intervención divina en diferentes aspectos de la vida espiritual y también material de los hombres. Las bienaventuranzas prometen paz y alivio y cese de la opresión que vive el hombre en la tierra. Vamos a ver la bienaventuranza relacionada con el tema de la justicia divina. Ese es el tema que vamos a estar abordando en esta oportunidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estamos hablando en Mateo capítulo 5, verso 6. Yo sé que cuando escuchas este pasaje bíblico, te remontas inmediatamente a algún tipo de escenario en el que tú has sido tratado con injusticia, y al escuchar este pasaje bíblico dice: gracias Señor, porque por esta o tal razón tú me harás justicia frente a esta persona, frente a este sistema, frente a este proveedor de servicio, quizás que me llegó un bill de la luz bastante caro, con kilos que yo no consumí, kilos de luz que yo no consumí. Fui al proveedor de servicio, hice el reclamo, chequearon los técnicos mi contador, pero resulta que cuando reclamo y se dan cuenta probablemente de que yo no consumí esos kilos de más, pero el sistema no lo puede anular, el sistema no puede anular esa factura, y el servidor del proveedor de servicio, de verdad, el empleado del servidor de servicio, pues lo que te dice es: bueno, yo lo lamento, entiendo su situación, entiendo su caso, pero para yo poder reconectarle el servicio, usted tiene que pagar lo que dice ahí. Yo entiendo que usted no estuvo mucho tiempo en la casa en este mes, que solamente llegaba de noche o que pasó más de 15 días fuera de vacaciones. La casa se quedó sola, pero el contador facturó eso. Acabas pagando la factura con esa sensación de malestar, porque sabes que no consumiste esto, pero tienes que pagarlo porque necesitas el servicio. Y sabes que se te ha dado un trato que no es justo. Quizás una persona también te trató injustamente. Y cada vez que escuchas este pasaje bíblico, dices: gracias Señor, porque me vas a hacer justicia en cada situación en la que me han tratado injustamente. Yo sé que esa esperanza yo también la comparto. Tengo experiencia, testimonios de la intervención de la justicia divina precisamente en aspectos naturales y materiales. Todos en algún determinado momento hemos recibido un trato injusto de personas o de algún sistema, del gobierno, de alguna estructura de servicio pública o privado. Alguien nos ha tratado con injusticia. Y aunque Dios promete hacerte justicia en los aspectos como esto que hemos mencionado, que son materiales, hay una intervención de Dios respecto a un trato injusto que se te ha hecho por mucho tiempo, que Dios quiere que tú estés consciente de que ahí también Él va a intervenir para hacerte justicia. Y estamos hablando de ver la intervención de la justicia divina más allá del plano natural, verlo también en lo espiritual. Probablemente nos quejamos, nos cuidamos y reclamamos un trato injusto de X personas que conocemos, o vamos a llamarle a este maniquí
un pariente, un amigo, un vecino, un desconocido, una persona que nos encontramos en el camino, un policía, un controlador de tránsito, un servidor público o privado, un sistema. Ha tratado, me ha hecho un trato injusto. Y cuando escucho a Jesús hablar en la bienaventuranza, asumo que contra esta persona o contra este sistema vendré a ser saciado de justicia por cuanto esto me trató de manera injusta. Sin embargo, quiero en esta oportunidad que veamos y vayamos más allá. Nosotros tenemos un adversario que no es humano. Nosotros tenemos un enemigo que no es humano. Nosotros tenemos un acusador que no es humano. Un engañador que no es humano. Y él tiene un arma espiritual que se manifiesta en lo natural, que no es humana, que se llama pecado, pero se manifiesta en lo natural. Y esos dos elementos, el maligno y su arma más letal, el pecado, históricamente en nuestras vidas nos han tratado con injusticia. Pero nos duele, somos conscientes de la injusticia y el trato de injusticia que personas y sistemas a nosotros nos han hecho y oramos para que venga la intervención de Dios sobre estas situaciones. Sin embargo, no necesariamente somos conscientes de que el maligno ha venido sobre nosotros con sus instrumentos y estrategias para de forma agresiva y violenta tratarnos con injusticia. Y sobre esa forma de injusticia es que Dios quiere operar e intervenir para saciar nuestro ser, más allá de lo material, saciar nuestro ser completo y hacernos justicia en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros tenemos que reconocer eso, que nosotros tenemos un adversario. Y Jesús lo decía de una manera: no se fíen en quienes, vamos a leerlo en el libro de Mateo capítulo 10, el verso 28. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fíjense en esto. El ser humano le teme al hombre que puede matar su cuerpo o afectar cualquier aspecto de su vida natural. Y se cuida del hombre o del sistema o cualquier estructura que pueda afectar su cuerpo físico y su bienestar material. Sin embargo, no necesariamente somos tan cuidadosos, nos apercibimos y reconocemos la necesidad de la justicia y la intervención divina por aquellos aspectos que apuntan a la destrucción de nuestra alma, de la parte espiritual de nuestro ser. Así que la observación que hace Jesús es: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Por favor, teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quiénes son esos? Satanás. ¿Quiénes son esos? El pecado. Satanás y el pecado son los únicos que pueden matar el alma y nuestro cuerpo y destruirla en el infierno. Son los únicos. Cuando hablamos de matar el alma, no es que muera, sino que todo hombre en pecado, dice la palabra, todo alma pecadora, esa morirá. Morirá en la condición de pecador, porque recordamos que la condición
de santidad y de obediencia es la que vivifica al hombre a través de Jesucristo. Muy bien, entonces veamos este aspecto. No hay que temerle al hombre que mate el cuerpo, pero no al alma. Hay que temerle más bien a quien mata el cuerpo y quien destruye el cuerpo y el alma en el infierno. De manera que hay tratos injustos, opresiones de todas maneras que el maligno comete diariamente contra nosotros y que hay provisión de parte de Dios para hacernos justicia frente al maligno, su trato y el pecado. Él pretende, promete Dios hacernos justicia frente al maligno, nuestro opresor, frente al maligno, nuestro acusador, frente al maligno, nuestro adversario, frente al maligno, el engañador. ¿Sí? Así que Él promete hacernos justicia frente a la opresión y el trato del maligno hacia con nosotros. Es bueno recordar que nosotros no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre. Nuestra mayor lucha es contra principados, potestades, entidades del reino de las tinieblas, ¿verdad? Y huestes espirituales de maldad, que son ellos, estos seres espirituales de maldad comandados por Satanás, por el maligno, que operan en los hombres, en los sistemas, en las estructuras y en las esferas espirituales y naturales, operan todo tipo de actividad que genere opresión, destrucción y trato injusto hacia los hombres, que apuntan, reitero, no solo en la parte física del hombre, en el cuerpo, ¿verdad? En su entorno natural y social, sino también en lo espiritual, porque apuntan a dañar el alma, apuntan a condenarla en el infierno para siempre. Es importante que veamos que Jesús también habla, no solamente en este sermón de la bienaventuranza, acerca de que Él promete saciar el hambre y la sed de justicia en el hombre. Hay un hambre, hay una sed en el hombre, que es la necesidad de Dios a causa del pecado, que es la que Dios quiere saciar en el alma del hombre. Recordemos cuando Jesús le pidió agua a la mujer samaritana. Él le dijo, si tú supieras quién te pide de beber. Y le dice, si tú bebieras del agua que yo tengo, no tendrás sed jamás. Y Jesús lo demostró porque la sació a ella en esa experiencia. Jesús tocó las fibras más sensibles en el corazón de ella que habían sido oprimidas por el pecado. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es el tuyo. Le tocó las fibras más sensibles y desempacó las áreas a través de las cuales el pecado y Satanás habían impactado en su vida. Cuando Jesús le declara su condición y habla con ella y ella se encuentra con Jesús y con la esperanza que Jesús le da, automáticamente esta mujer cambia de perspectiva, de pensamiento, de sentimiento y hace un proceso de conversión en la persona de Jesús. Ahora acepta a Jesús, ahora entiende que Él es el Salvador, ¿verdad? Y el Mesías prometido. Ese encuentro de la mujer samaritana le sació el vacío en su corazón, le sació el alma por completo y la reconectó con la esperanza de vida, la reconectó con muchas cosas que vamos a ver ahora. ¿Cómo ha operado la injusticia, la opresión que el maligno ha generado contra ti en el mundo espiritual? ¿Cómo ha operado? Lo primero es que tenemos que decir que el impacto del pecado en el hombre
lo hace sentirse culpable y vergonzoso, con vergüenza. Culpa y vergüenza son uno de las principales resultados de una vida de pecado o de una actitud de pecado. La culpa, número uno, porque el hombre sabe en el espíritu que es culpable delante de Dios por haber quebrantado sus mandamientos y le avergüenza su condición delante de Dios. La otra cosa es que evidentemente el hombre separado de Dios, de su creador, ¿verdad? A causa del pecado, experimenta vacíos, crisis existenciales y crisis de identidad. El hombre separado de Dios pierde su origen y su norte automáticamente. La otra cosa es que cuando el hombre vive por el pecado fuera del propósito de Dios, pues por supuesto tiene ansiedad, tiene desesperanza, tiene incertidumbre, tiene inseguridad respecto a qué va a pasar mañana, cómo sostengo mi vida, qué va a pasar después. Y finalmente el hombre en las manos del pecado, gustando del pecado y en las manos del maligno, es fuera de la protección divina y la seguridad que ofrece Dios. El hombre es vulnerable a Satanás, a los demonios, a los espíritus inmundos que ministran y dañan no solamente los aspectos espirituales, sino también entran en todas las áreas de las dimensiones del ser humano para oprimir, generar daño y destrucción. El hombre fuera de la protección divina definitivamente se vuelve vulnerable frente a Satanás y frente a sus obras de maldad. Si usted está viviendo cualquiera de estas cosas, déjeme decirle, usted tiene hambre y sed de justicia. Si hay ansiedad en tu corazón, si hay culpa por el pecado, si hay vergüenza, si hay vacío, si hay falta de identidad, si hay ansiedad, desesperanza, si hay dolor, si hay sufrimiento en ti, por diferentes situaciones humanas, naturales, ¿verdad? Pero también por esta razón del pecado golpearte continuamente, tú eres un hombre, una mujer que tienes hambre y sed de la justicia divina, que intervenga a tu favor para cambiar este cuadro. Y ya Dios ha provisto, Él ha provisto a través de la persona de Jesús la forma y el medio de cómo saciar tu hambre y tu sed de justicia. ¿Cómo Dios planea hacerlo? ¿Cómo Él está ahora, hoy, ahora mismo, en este segundo, obrando para hacer eso? Lo primero es que debemos entender que la justicia divina se ha provisto a través de Jesús la acción de perdonar y limpiar nuestros pecados. La justicia divina opera de tal manera que en misericordia ve al hombre quebrantando sus principios y mandamientos establecidos por él y recibiendo el impacto de las consecuencias de su pecado. Y Dios viene a través de Jesús proveyendo dos elementos. Número uno, a Jesús como propiciación del pecado. Él muere a causa del pecado de los hombres para que a través de su muerte el pecado muera en el hombre y a través de su resurrección el hombre resucite a una nueva vida en Cristo Jesús. De manera que la justificación, la justicia divina, aparece en el escenario a través de Jesús, justificando al hombre delante de Dios, limpiándolo, perdonando sus pecados, haciéndolo justo delante de Dios. El otro aspecto de la forma en que Dios planea hacerte, llenarte, saciar tu hambre y tu sed de justicia es a través del bello acto de Jesús
reconciliarte con tu Dios y creador. Recordamos que a través del pecado el hombre pierde la conexión, ese vínculo existencial que tenía con Dios, ese vínculo que lo nutría, que le daba identidad, que le daba propósito, que le daba razón de ser. Cuando el hombre entra en el pecado, cuando el hombre peca, pierde eso, pero cuando Jesús entra y perdona los pecados del hombre, reconcilia nuevamente al hombre con Dios y restaura ese vínculo perdido, ese vínculo existencial perdido con Dios y de comunión con Dios. Y el hombre vuelve entonces a través de la comunión a sentirse pleno, sencillamente a recobrar su identidad de quién él es, por qué está aquí, ¿sí? Esa identidad de semejanza con Dios en naturaleza y carácter, el hombre entonces, mediante la justicia divina operada a través de Jesús y la reconciliación que Jesús hace posible del hombre con su Dios, se restaura. Ahora bien, el otro aspecto es que la justicia divina le ofrece al hombre una nueva razón por la cual vivir. Lo hace descansar, primero, lo hace conocer y descansar en los planes que Dios tiene para el hombre. Le da una razón de vivir, le da una razón de su existencia, le da a conocer sus planes y sus propósitos que siempre son buenos y hace que el hombre entonces, consciente de los planes de Dios y entrando en ella, viva en bienestar. Sea saciado definitivamente. El otro aspecto, y finalmente quiero mencionar, que la justicia divina le declara al hombre que él tiene un adversario, que es el diablo, que es el enemigo de su alma, que busca dañar y destruir su vida, no solamente en esta vida presente y terrenal, sino por la eternidad. Recuerden que Él es el que busca destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que mediante la intervención de Jesucristo, mediante la intervención de la justicia divina, proveyendo a Jesús, ¿verdad? A través de Jesús, que no solo murió en la cruz del Calvario, sino que victoriosamente resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Y hoy no hay nombre en la tierra mayor que Él. Dice, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre. Y Jesús ahora tiene autoridad y potestad contra el reino de las tinieblas, contra Satanás, contra principados y potestades, los cuales exhibió públicamente. Jesucristo ahora es victorioso contra todo lo que provoca alguna situación de injusticia hacia tu vida. Y Jesús venció al maligno, venció al pecado, venció las autoridades espirituales que oprimen al hombre para que entonces el hombre a través de Jesús también pueda vencerla. Yo creo que hoy te has dado cuenta de tres cosas básicas. Número uno, que tienes un adversario, un enemigo de tu alma que busca destruirte y que ha estado desde antes de tu nacimiento buscando, creando situaciones para de forma injusta oprimirte. ¿Sí? La otra cosa es que tú hoy te has dado cuenta que las formas de injusticia no solamente son materiales y vienen de los hombres y vienen del sistema, de los proveedores de servicio o del sistema judicial. No sé de cuántas situaciones de injusticia tú has sido víctima.
Dios te está diciendo hoy que no solamente Él te saciará de esas cosas naturales respecto a la injusticia, sino también de los aspectos espirituales y esa dimensión espiritual desde la que tú has recibido algún tipo de opresión y de trato injusto de parte del maligno. Yo quiero que hoy tú tomes la oportunidad que Dios te da de conocer esta información y que tú te asumas, número uno, bienaventurado por tener esta información y por ser por misericordia alcanzado por la justicia divina para que conozcas el plan de salvación a través del cual Dios le hace justicia al hombre frente al maligno, su acusador engañador, y frente al pecado, el arma del maligno que ha separado al hombre de Dios. Por ejemplo, un acto de injusticia puede separar a un padre de familia de sus hijos, pero un acto de justicia los puede volver a unir. Eso es lo que ha pasado. El pecado separó al hombre de su Dios, Padre y Creador. Satanás utilizó la herramienta del pecado para hacer esto. Jesucristo vino para vencer a Satanás, vencer al pecado, vencer al mundo y darte la oportunidad de que tú seas también victorioso y puedas vencer. No hay mayor expresión de la justicia divina que haciendo posible que tú y que yo seamos alcanzados por su misericordia para huir de la destrucción de nuestra alma y de nuestro cuerpo en el infierno. Yo siempre he dicho lo siguiente: no hay mayor derecho que tenga el hombre que el derecho a ser salvo. Y esa es la oportunidad que Dios te está dando en este día. Así que aférrate y cree en que Dios te va a hacer justicia, no solo de aquellos hombres, mujeres o sistemas, estructuras que te han tratado injustamente. Más bien, quiero que enfoques tu mirada en la oportunidad que Dios te da hoy de hacerte justicia contra tu adversario el maligno y su arma letal, el pecado, dándote a conocer la verdad, cómo vivir delante de Dios separado del pecado, que es a través de la obediencia de la palabra, vivir una vida conforme al modelo y estándar de Jesucristo y alcanzar entonces todos los beneficios de un hijo y una hija de Dios. No hay otra mayor forma de hacer Dios justicia que colocándote nuevamente en ese vínculo relacional que el diablo te hizo perder a través del pecado. No hay mayor expresión de justicia. Así que yo te pido en este momento que hagas esta oración conmigo de gratitud y de confesión para que entres en esta temporada de justicia divina para ti. Señor, gracias porque hoy declaras y yo me reconozco como hambriento y sediento de justicia. Gracias porque yo seré bienaventurado o bienaventurada a causa de que tú a partir de hoy has preparado la mesa para que yo sea saciado a través de Jesús. Reconozco mis pecados, me arrepiento de ellos y te pido hoy que limpies todo mi ser y todo tipo de afección y opresión que el pecado y el maligno hayan causado en mí. En el nombre de Jesús, que hoy sea quebrantado. Me humillo delante de ti, pido perdón por mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos y recibo la misericordia y la justicia de parte de Dios, el perdón.
Gracias por limpiarme, por perdonarme y por intervenir para hacer justicia para mi vida. En el nombre de Jesús te pido, oh Dios, que me ayudes a serte fiel y a permanecer en ti. Amén, amén. Yo sé que hiciste esta oración y el Señor ha comenzado desde el momento en que dispusiste escuchar este mensaje a hacerte justicia. Abrázate de esta promesa de parte de Dios y clama al Señor cada día porque tu nombre nunca se borre del libro de la vida, porque esa es la mayor expresión de la justicia divina hacia la raza humana. Lograr deshacer las obras del maligno en el hombre y que el hombre pueda disfrutar por la eternidad de ese vínculo precioso con su Dios y Creador de paz y de bienestar. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video.